Hola muchachos y muchachas, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Cacharreando. Hoy vamos a hacer un capítulo que yo considero que es bien especial, por lo menos para mí, porque va a ser parte de esta serie de Cacharreando Bogotá. Como ustedes bien saben y si siguen los videos, aquí hacemos videos de cacharrear culturas, lugares, historias. Y para eso hemos empezado a hacer como unas pequeñas segmentaciones entre los videos que van a ir encontrando cada 8 días, donde van a ver Cacharreando Colombia, donde hemos ido a municipios como Prado o Choachí. Por ahora tenemos esos dos, pero pronto van a haber más. Y otros de Cacharreando Bogotá, pues es la ciudad donde vivo y donde siento que hay muchos relatos por contar. Entonces, justo de ahí tenemos ya uno que es Nodos de Biodiversidad, los Cerros Orientales. Por aquí también les dejo el video. Y este que va a ser sobre el barrio Ciudad Jardín Sur. Ustedes se pueden estar preguntando como, bueno, ¿y este man por qué va a ser uno sobre el barrio Ciudad Jardín Sur? Pues la respuesta es sencilla. Yo vivo acá y nací acá, toda mi vida he estado acá. Estoy casi a cumplir los 30 y siempre han sido aquí. Entonces me parece que acá hay muchos relatos por contar y muchas historias que por ahí he escuchado de muchas personas que me parecen muy interesantes y que siento que se van perdiendo en la memoria. Así que por ese plan hago este video para contar un poco sobre la historia del barrio y la historia que hay entre los pobladores, entre los que siempre han estado acá. Mi nombre es Juan Carlos Quiñones, llevo con el local 27 años, tengo 55 años y toda la vida he vivido acá en Ciudad Jardín. Mi nombre es Omar Antonio Prieto Martín. Estoy seguro que nací y crecí en este barrio. Tengo 64 años en este barrio. Lo vi crecer, lo vi salir adelante. Y que sepan ustedes que se van a encontrar historias únicas, auténticas, y que haciendo esta investigación descubrí que muchas personas célebres, famosas, conocidas, han vivido aquí en el barrio. Y yo sabía de algunas más recientes, pero me he enterado de otras. Bueno, mi nombre es Viviana Alicia Matute Basanta, hace 43 años vivo acá en Ciudad Jardín. Yo soy sobrina de Totó la Momposina. Ahora sí, la última tomita de esta introducción, y es que quería presentarles a esta bicicleta. Es mi bicicleta, es una azul Fixie, no tiene frenos, de hecho la tengo tatuada. Siempre me ha gustado mucho esta bicicleta y pues siempre he sido muy fanático de las bicicletas también. Pero se las presento porque en este canal de Cacharreando ustedes van a encontrar medios de transportes diversos con los cuales vamos a ir conociendo culturas y caminos. Y uno de esos es la motocicleta, pero el otro es la bicicleta. Bueno, saludémonos. Bueno, mijo, mi nombre es Oscar González. Pero Oscar, ¿hace cuánto está aquí? Yo aquí en este negocio o en el barrio. Ambas. No, yo llegué aquí desde el 83. Okay. Yo llegué a la esquinita aquí. Ahí comencé con la panadería. Y nos vamos ahora, aquí en la bicicleta, para un lugar que es, digamos, reconocido y muy querido aquí en el barrio. Por lo menos yo lo quiero mucho porque me parece que es un espacio muy bonito. Y es el parque que divide el barrio. Lleva en su mitad y como gran protagonista al río Pucha. Dicen que el río Pucha, según los estudios de la Alcaldía de Bogotá, solamente tiene los primeros 5 kilómetros de agua apta, digamos, de verdadero río, y que ya el resto está contaminado y que es puro caño. ¿Qué les quiero contar de este río? Pues que hoy en día es un caño, lastimosamente, pero que estamos muy cerca al nacimiento y que incluso miren que en esta parte donde se alcanza a ver todavía mucho verde, se ven piedras sobre el río, y creo que eso habla de que en algún momento de la historia fue un río importante para la comunidad muisca. El río era sin canalizar, era piedras, era un río real, con piedras, con corrientes. Yo cuando estaba sardino llovía y eso se inundaba y uno iba a coger renacuajo. Uno de sardino, que el charquito y a echarse agua y eso. Sí, porque yo me acuerdo que mis hermanos y yo alcancé a jugar en piedras y en flotadores. Pues venía limpio, igual venía a la montaña y no había tanta contaminación. Pero sí, la gente se divirtió un poco en ese río. A propósito, pues la comunidad muisca es quien le fundó este río, ¿no? Entonces dicen que el Fu significa zorra y Cha significa hombre. No entiendo muy bien esa unión de zorra-hombre, como qué significará para los muiscas en el sentido de darle nombre al río. ¿Qué es eso? Pero también, tratando de encontrar esa respuesta de por qué ese nombre, encontré otra teoría de los muiscas, y es que a este río lo llamaban las mujeres fuches. Y la razón es que fuches
se llamaban las caracolas que extraían del río y que les servían para sus artesanías. Ah, ahora entiendo. Entonces creo que por ahí puede tener un poquito más de sentido el nombre que le pongan al barrio, ¿no? Al río, perdón. Venía, era mucha gente porque todas estas zonitas eran como especie de parceras. Entonces venían y traían vacas a rumiar ahí a comer. Y los zorreros, la época de los zorreros que venían a traer sus caballitos ahí a cortar el pasto y eso. Y ya con el tiempo, entonces, el alcalde fue de acá de Ciudad Jardín y mandó a canalizar. para darle un ordenamiento al río, pero sí era interesante. Aquí hay un grupo, un colectivo muy bonito, donde se reúnen todos los sábados y domingos para aprovechar toda esta zona verde que hay alrededor del caño para hacer procesos de compostaje y para también incluso tener huertas, para poder tener algunos alimentos básicos, sea el tomate, por ejemplo. Ya lo último que quisiera como cerrar aquí con el río Fucha son mis recuerdos, porque pronto a pronto vamos llegando aquí a una cancha de microfútbol, donde yo venía y jugaba acá microfútbol, y era constante, de verdad era constante el hecho de que se nos fuera el balón hacia allá, hacia el caño. Y si vamos a hablar de barrios, debemos hablar de sus panaderías. Acá en Ciudad Jardín hay que hablar sin duda alguna del Jardín del Pan. Bueno, locales de panadería, es la mañana, yo no he desayunado. Uy, mijo, listo. Le tengo algo especial. Le tengo una moñona, un caldo de costilla, huevitos al gusto con arroz, con salchichas. ¿Cómo los quiere? La moñona, ¿cómo viene la moñona? La moñona viene con arroz, con carne en bistec y huevos al gusto, pericos, fritos, como el cliente los pida. Hagamos la moñona con huevito frito. Pero ahora sí, dejemos la comelona y vayamos a lo que vinimos. Ahí está, mijo. Aquí en el parque principal, pues fue donde nació el barrio, ¿no? El barrio, hay que decirlo que al ser parte de la localidad de Antonio Nariño, esta localidad lleva el nombre de Antonio Nariño porque él tuvo en su época una hacienda aquí. La hacienda, como muchas personas tal vez lo creen o buscan por internet y demás, pueden encontrar que es en Ciudad Montes, en el parque de Ciudad Montes, pero esa no es la hacienda original. Allí lo que pasa es que también tuvo una casa, pero la hacienda propiamente es en el colegio María Montessori, que no es ubicado en Ciudad Jardín, sino que pasando la avenida Caracas, ya hacia el lado del Restrepo. Pero importante que sepan que precisamente porque él tuvo una hacienda aquí muy cerquita, pues la localidad lleva ese nombre. Ahora, ¿por qué el barrio lleva el nombre de Ciudad Jardín? Bueno, había una cooperativa de trabajadores en los años 1933, una cooperativa que incluso contaba con el respaldo de Jorge Eliezer Gaitán a nivel Bogotá, y ellos como cooperativa compraron una hacienda que se llamaba El Fucha, el caño que ya visitamos. Esa hacienda, ellos la compraron con el fin de volverla residencial, de volver un barrio residencial. Así que a partir de esa compra, la asociación después pasó a llamarse incluso Asociación Ciudad Jardín, y lo que buscaron era que tuvieran un barrio hecho con casas de jardines muy amplios. Y esto pues fue ingeniado por alguien que se llama Mario Calderón. Ojo, no confundir con el Mario Calderón de Betty la Fea, porque tratando de buscar más información sobre el señor fue imposible, porque todo lo que me salía en Mario Calderón era el Mario Calderón de Betty la Fea. No era él, era otro Mario Calderón, ya mucho más antiguo, y él pues había vivido una época en Europa y trajo un poquito ese concepto de tener casas grandes, jardines amplios, muchos parques, y por eso el barrio se llama Ciudad Jardín. Recuerdo este barrio que pues más que todo eran potreros, esto alrededor nuestro, no, la iglesia de pronto sí existía, pero de para abajo era un potrero, todos eran casas, solamente eran casas en construcción, muchos potreros, mucha laguna, charcos, la 17 era sin pavimentar, muchos árboles, bastantes árboles y muchas montañas. De hecho, también alcanzó a recordar a amigos que guardaban vacas dentro de sus casas. Y jugábamos mucho porque pues éramos niños y era un barrio naciente con gente de la provincia, de la región, del Guavio, de Boyacá. Empieza a llegar mucha gente de Boyacá. Era mucha construcción, o sea, acá en el barrio eran
el barrio naciendo en medio de ladrillos y arena. Entonces, eso fue lo importante. Un barrio bonito, un barrio con jardines, un barrio que tuvo el primer Carulla en el sur, fue Ciudad Jardín. Un barrio que fue creciendo porque aquí hubo gente irlandesa por los lados de Carulla, hicieron casitas y eran irlandeses. El comercio, bueno, el comercio estaba también dominado por gente del Caldas, de Pensilvania, Caldas, mucha gente de Caldas, a Rodrigo allá. Acá el comercio fue manejado por paisas y ese comercio fue creciendo porque era la tiendita, pero si uno va por todo, o una panadería en la esquina, donde Gerardo Torres, o una panadería pequeña y el pan salía caliente, o allí donde la Barra del Negro fue una panadería en sus comienzos. Fue una panadería muy chévere porque ahí casi nos la pasamos los niños en esa esquina, de jóvenes, en esa esquina. En Colombia nos resulta un poco complejo creer que tanta tranquilidad es del todo cierta. Y dentro del barrio se ha escuchado y se dice que vivió como mucho esmeraldero, persona que traficaba con droga, y eso ¿cómo lo percibes? Sí, lo sabía uno, pues no era que a voz populi fuera la cosa, pero sabía uno que había traficantes y había esmeralderos, sabía uno por los carros que tenían y sabía uno quiénes eran más o menos. Sí hubo bastante personajes acá en el barrio que luego se escuchaban historias de qué les pasó, pero sí hubo bastante. No, más que todo esmeralderos, ¿no? Uy, ese barrio ha sido un barrio de esmeralderos duros, porque aquí hasta Víctor Carranza tuvo casa. Y aquí una rápida contextualización. Víctor Carranza fue un minero y un esmeraldero colombiano. Fue reconocido en ese mundo del comercio como el zar de las esmeraldas. Pero poco a poco distintas investigaciones lo han empezado a relacionar cada vez más con el nacimiento y con la consolidación de los grupos paramilitares en Colombia, principalmente en los llanos orientales. Llegan y lo que era viernes y sábado se reunían a jugar cartas, a tomar cervecita, a tomar trago y era la balacera, eso era fijo. No, pues tal vez eran negocios particulares, no era ninguna banda contra aquella, no, eran... De pronto sí existía una diferencia entre los que toman trago y los que fumaban marihuana, pues para ese entonces. De pronto no tanto temor, de pronto más seguridad, porque los ladrones no se metían acá, era muy poca la delincuencia, era muy suave, pero sí cuando tenían conflictos ellos sí, era temeroso, ¿no? Siempre había temor. Este suceso y este contexto ya es conocido en Colombia. Cuando un grupo armado, que muchas veces está más cerca de lo subversivo que de lo legal, empieza a ejercer control, entonces en Ciudad Jardín al parecer sucedió así durante muchos años, pero la verdad es que unos años después el conflicto armado colombiano llegó allí y dejó una herida que es difícil de recuperar y de borrar de la memoria de cada uno de sus habitantes. No, pues sí me acuerdo cuando de ese tema y pues no, pues siempre susto y uno qué está pasando. Igual es un barrio residencial, un buen barrio, porque volaron el CAI, pero eso queda ya ahí en la historia, lo que han investigado las autoridades, porque pero sí, siempre fue un poco dramática la cosa de esa época. Pero una noche nos atormentaron, le botaron una granada al CAI y en los CAI eran en madera, eran en tablas, eran tablitas y ahí eso era una vaina hasta chévere. Y llegó una noche como a las 7:30 de la noche y lo volaron, le mandaron, dicen que una granada porque dijeron que era una granada y mataron al policía. Me acuerdo tanto que nosotros llegamos allá, fuimos de los primeros que yo cerré el negocio ahí y me salí a correr para allá, mira, a ver qué ha pasado. Escuchó desde aquí. Claro, el totazo fue una cosa tenebrosa, mijo. Eso fue un bombazo muy duro. Fue un suceso tenaz porque fueron dos petardos. Un petardo a la puerta de Carulla, a la entrada principal, y el petardo al CAI, que lastimosamente falleció un agente de policía ahí. Entonces son cosas de que en sí no es violento el barrio, era la época.
Lamentablemente es nula la información que se encuentra en Internet sobre este atentado al CAI, y saber un responsable fue imposible tanto navegando por la web como preguntándole a cada uno de sus habitantes. Pero si hay algo cierto es que este suceso ocurrió en unos años y en un periodo en el que el país estaba padeciendo las consecuencias de una guerra entre el Estado y el narcotráfico. Y así como este hecho crudo está en la memoria colectiva del barrio, también hay un hecho mucho más feliz, mucho más positivo en la memoria colectiva. Bueno, haciendo este video he descubierto cosas bien bonitas, locas, auténticas del barrio. Una de esas es que han vivido personas célebres conocidas a nivel nacional e internacional, me atrevería a decir, porque quien les voy a presentar es internacional. No a quien les voy a presentar, pero sí el personaje que vivió acá. Así que, muchachos y muchachas, es de mi grato agrado decirles que en Ciudad Jardín Sur vivió nada más y nada menos que Totó la Momposina, sí, ella madrugaba a llamar a mi papá para que la llevara al aeropuerto de sus giras y mi papá la transportó mucho tiempo. Digamos, están las hijas de la Totola Momposina, que ella tuvo casa acá en este barrio y ahora está radicada en México, si no estoy mal, con una de las hijas. Ella vivió acá y acá las fiestas en esa casa eran muy buenas fiestas de cuarto de llanto, que yo sé que muchos del barrio vinieron a esta zona. Ella armaba en los 7 de diciembre unos chandés o unos holgorios de música de tambor, de Totola Momposina, entonces se hacía una buena fiesta también ahí. Tocan tambores, que es algo que ellos lo tienen toda la vida desde que llegamos acá. Ellos siempre el 7 de diciembre, día de las velitas, tocan los tambores y es agradable venir, estar acá con... qué privilegio, ¿no? Sí. Y privilegio también es poder hablar con su familia y saber que mucho de ese núcleo familiar de Toto sigue aquí presente en el barrio. Su nombre es Sonia Basanta, hija de Livia Vides de Basanta y Daniel Basanta. Descendientes de la región Momposina, llegaron acá hace más de 50 años, acá a Bogotá, llegaron primero al 7 de agosto, después se fueron a Las Cruces, después al Restrepo y después compraron esta casa aquí en Ciudad Jardín. Totó vivía 2 casas más abajo de nosotros, sí. Entonces ellos fueron los primeros que nos trajeron acá, afortunadamente, ese legado de la región Caribe y de ahí se fue difundiendo. Ellos hicieron primero un grupo de danzas donde estaba conformado por los hijos. Después ya cuando nacieron los nietos, fue los nietos los que hicieron ese grupo y de ahí se fue cultivando siempre la cultura de la música caribe. Ellos nos inculcaron a todos ese legado. En esta casa hay un bar, el barcito, aquí está el nombre, Bazar de Basanta, ya vamos a aprender más sobre él, pero pues es un lugar donde la sobrina tiene ahí como un espacio para la música y demás. Y eso es lo que estamos nosotros ahora pretendiendo hacer. Con esta fundación tenemos una fundación que se llama Casa Basanta, tenemos este lugar tan bonito que se llama Bazar de Basanta, donde pretendemos también rescatar lo que ya se ha perdido de esa cultura y nosotros como tradición de acá de la localidad a nivel Bogotá también queremos rescatar ese pedacito tan bonito que ellos siempre nos dejaron, que es el legado de la música tradicional del Caribe y del Pacífico colombiano. Bueno, muchachos, ahí tienen el descubrimiento de este video. O sea, yo la verdad tenía dudas de hacer el video del barrio y sentía que le iba a faltar algo, pero ya literalmente el título del video salió con esta entrevista. Aquí vivió la Toto. Increíble, increíble, ¿verdad? Que en estas cuadras, detrás de esos ladrillos, hayan tantas historias y que, como les decía, si no hacemos un video, si no hacemos un registro, se nos pierde la historia. Increíble que la familia siga aguantando después de tantos años, o sea, llegaron desde los 50 y siguen estando aquí. Me parece admirable. Porque fue la casa que fundaron mis abuelitos y todos lo queremos, todos los vecinos nos quieren. Es una tradición, es un amor que le tenemos al barrio, a la casa, porque imagínate, mis abuelitos vivieron aquí parte de su vida, mi mamá también se crió acá, no, yo nací acá y pues lo más bonito es conservar un icono como algo histórico del barrio, porque es así, o sea, muy pocas personas tienen el privilegio de decir que están todavía acá en Ciudad Jardín
porque casi todas han llegado y se han ido, pero nosotros hemos conservado esta casa por la tradición, por el amor, por el legado, por todo, por las raíces que este barrio y por lo que mis abuelos nos dejaron. Como acto de magia, como golpe de suerte o porque Dios así lo quiso, pero al hablar de Ciudad Jardín, se tiene que hablar de la cultura afro y de ese sazón caribeño y pacífico de nuestro país. No solo lo digo porque acá vivió la Toto y por la entrevista que acabamos de escuchar. También lo digo porque acá tenemos un museo de memoria afrodescendiente. Hola, soy Camila Villegas Mosquera, investigadora principal del Museo del Viernes Negro y estamos hoy aquí en el Museo del Viernes Negro. Bueno, el Museo de Viernes Negro es una iniciativa que nace hace aproximadamente 3 años por un grupo de jóvenes que decidieron investigar sobre la historia africana, sobre la trata transatlántica y sobre cómo todos estos liderazgos que han tenido las comunidades negras afrocolombianas, raizales y palenqueras han transformado el país y han aportado todas estas personas a la construcción del país. Sin embargo, yo creo que el que estemos hoy aquí, no más que hacer un tema fortuito, es un tema de las ancestras y los ancestros, si nos pusieron en este espacio, digamos que algún tema tendrá, alguna explicación ancestral tendrá, entonces yo creo que por eso llegamos hasta aquí. Esto fue un recorrido por el barrio. Espero les haya gustado, que se hayan divertido. Por favor, compartan, comenten, díganme si les gustó, si les gustaría también como visitar otro barrio donde aparentemente no hay historias, pero que al indagar, al preguntar, se encuentra cositas. Déjenme saber si les gustó y recuerden compartirlo. Y claro, muchachos y muchachas, recuerden siempre suscribirse, darle like, comentar y por favor, quédense. Aquí vamos a seguir cacharreando más esquinas del país, así que invitados están.